Farmacia de Alcalá, examen final de junio del 2014. Vamos a hacer la tercera pregunta, en la que quiero que veáis que hay 5 apartados. El primero es un poco complicado, así que lo voy a hacer en un tutorial aparte. Este de transformar el benceno en una molécula de propanal que tiene un fenilo en la posición 3 fenilpropanal. El resto son preguntas más normalitas, más asequibles, más de examen, más predecibles. Vamos a empezar con, desde el benceno, a obtener la molécula de metabromofenol. Desde el benceno hay que obtener el metabromofenol. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, tengo claro que el agrupamiento hidroxilo lo voy a obtener desde la descomposición de una sal de diazonio. Y el bromo voy a aprovechar la fase de nitrobenceno para, aprovechando su efecto metaorientador, desarrollar la bromación. Por tanto, cogería la molécula de benceno, la trataría con mezcla sulfonítrica para obtener el nitrobenceno, el cual trataría con bromo en un transportador de carga para obtener el meta-nitro-bromobenceno. Esta molécula es la que reduciría a anilina con un bromo ya, y la anilina la trataría con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico a baja temperatura para obtener la sal de diazonio, la cual al calentarla con agua en medio ácido me daría el producto final. El ejercicio siguiente es una reacción un poco extraña, se llama la transposición de degradación de Hoffmann de amidas, donde un ácido, aquí me dan el ácido butanoico, al que transformaremos en su amida mediante el tratamiento con bromo en medio alcalino, bromo en exceso de potasa, se termina transformando en una amina de un carbono menos. Hay un tutorial de teoría para explicar el fenómeno de la degradación de Hoffmann, pero os voy a decir los pasos que habría que hacer. Partimos de la molécula de ácido butanoico. Os recuerdo que el problema dice indique cómo podría llevar a cabo las siguientes transformaciones, no hace falta contar el mecanismo. Con cloruro de tionilo, SOCl2, o con pentacloruro o con tricloruro de fósforo, lograría sustituir el OH por un átomo de halógeno para formar el haluro de ácido, ganando reactividad. El tratamiento con amoníaco en exceso, para que mediante el proceso de adición de amoníaco, perder clorhídrico, formaríamos la molécula de amida. Y esta amida la trataríamos con bromo en medio alcalino en exceso para que se desarrollara la degradación de Hoffmann de amidas. El siguiente ejercicio es la molécula de pirrolidina, que tiene un metilo en posición 3, 3-metilpirrolidina, transformarla en la molécula de butadieno con un metilo en la posición 2. Evidentemente hay que hacer un corte por estos dos lados, y eso lo vamos a hacer a través de la reacción de eliminación de Hoffmann, de bases de amonio de Hoffmann. Trataremos la amina con ioduro de metilo en exceso para formar la sal de pirrolidonio, la sal de amonio, la cual, tratada con óxido de plata en suspensión acuosa, se transformará en la base de amonio cuaternario, cuyos hidrógenos en beta, os marco por este lado, es el hidrógeno beta secundario. Por aquí también tenemos hidrógenos beta, pero es terciario. Y os recuerdo que la beta eliminación de Hoffmann transcurre generando el alqueno menos sustituido. Es una E2 antiperiplanar, donde con el OH vamos formando agua, vamos formando el doble enlace al tiempo que vamos abriendo el ciclo. Es la famosa E2 de Hoffmann, que es tremendamente de examen. Nos abriría el ciclo por uno de los lados y nos generaría el alqueno menos sustituido. Pero por la zona de amina terciaria que tenemos en la molécula, volveríamos a tratar con ioduro de metilo en exceso para volver a formar la sal de amonio cuaternario, volveríamos a formar la base de amonio cuaternario con óxido de plata de suspensión acuosa y volveríamos a hacer la beta eliminación de Hoffmann, dando lugar a la trimetilamina, la molécula de agua. Aquí se formaría agua y aquí se formaría el segundo doble enlace. Bien, el último ejercicio es desde una molécula de oxirano, de epóxido, es el oxirano del etenilbenceno o vinilbenceno. Esto es el vinilbenceno o estireno. Esto sería el óxido del estireno, el óxido de estirilo. Lo tratan con metanol. Bien, lo tratan con metanol y me dicen que yo tengo que explicar cómo se transforma en una molécula. Me la dan pintada, por tanto os la pinto. Aquí tiene el grupo metoxi, aquí tiene el grupo alcohol. Y yo os recordaría que los epóxidos, que son unas estructuras tremendamente reactivas por la gran tensión angular que poseen, pueden reaccionar por rotura en medio ácido o por rotura en medio alcalino. Que en medio alcalino, por ejemplo, con organometálicos es lo más típico, en medio alcalino la rotura se hace por el lado menos sustituido, mientras que en medio ácido
La reacción va por un estado de tipo cuasi carbocatiónico y se hace por el lado más sustituido. Es lo que vamos a hacer, tenemos que romper lo que fue el lado más sustituido. En un medio ácido, protono, oxonio, rompo el epóxido y ataco con el nucleófilo. Y fijaros cómo formaríamos por aquí el oxonio y liberaríamos el protón. Luego es la rotura con alcohol. Y he dejado para el final el apartado A, porque me ha parecido el más atravesado. El más atravesado por la falta de datos. Me dicen desde la molécula de benceno, obtenga usted la molécula de propanal que tiene un fenilo en la posición 3. Es decir, no me dan ninguna indicación. Luego yo puedo decir, voy a obtener primero una molécula de etilbenceno y luego ya veremos cómo le conectamos un carbono. O voy a obtener una molécula de benceno con un carbono y luego veremos cómo le conectamos dos carbonos. O vamos a coger una molécula de benceno sin cadena carbonada y a ver cómo le conectamos. No sé si veis que admite las tres desconexiones, 3 posibles desconexiones. Bien, yo os voy a sugerir, porque me parece la más bonita, el que cojáis una molécula de benceno y que le introduzcáis una cadena carbonada, por ejemplo un etilo, que le formáis un doble enlace, que le hagáis una adición de bromhídrico en presencia de peróxidos y que a esto lo hagamos reaccionar con formaldehído. Me refiero al órgano metálico. Le hacéis la reacción con el órgano metálico y el alcohol primario, bueno, pues lo transformáis en el carbonilo aldehído. También podríamos este órgano metálico hacerlo reaccionar con dióxido de carbono y en vez de aparecer un alcohol primario me aparecería un ácido, y transformar el ácido en su correspondiente aldehído pues es un proceso un poco laborioso, porque hay que transformarlo en el haluro y luego hacer la reducción de Rosemund o con trietoxidruro aluminato de litio o con Dival. Pero, como os he dicho, admite muchas variantes, porque también podríamos haber, desde la molécula de benceno, haber obtenido una molécula de benzaldehído, la reacción de Hohenhaus, y hacerlo reaccionar con la molécula de acetaldehído en un medio alcalino para desarrollar una condensación aldólica y posteriormente el producto de la condensación aldólica, hacerle una hidrogenación selectiva en el doble enlace. Entiendo que es demasiado complicado, que no hay una solución fácil, porque yo también podría formar un órgano metálico de Grignard, tratarlo con cobre, con litio, para transformarlo en el difenilcuprato de litio y hacerlo reaccionar con la molécula de propanal en una adición 1,4. Es decir, no hay una solución fácil, no tiene una solución fácil.